Hablar con el corazón en la verdad y en el amor es el título del mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Y hemos querido compartir este mensaje con alguien a quien teníamos muchísimas ganas de entrevistar, que estuviera aquí con nosotros en Cruzando Fronteras, nuestra querida María Ángeles Fernández, directora y presentadora del programa Últimas Preguntas de Televisión Española y también de Frontera en Radio Nacional de España. Vamos a hablar con ella sobre el mensaje, pero también sobre su compromiso, su trayectoria periodística, que está cargada pues de una mirada desde el humanismo cristiano, desde el Evangelio, y les aseguro que esta mujer es una incansable madre y también una gran profesional de los medios de comunicación. Todo un referente para quienes quieren vivir el periodismo y su compromiso cristiano. Además, este programa de hoy va a tener muchas sorpresas, porque si algo le gusta a María Ángeles son las sorpresas. Varios amigos la van a sorprender, varios amigos que han estado pues, varias veces en su programa y que son personas importantes en su vida. Pues qué alegría contar en Cruzando Fronteras con María Ángeles Fernández, que yo tenía muchísimas ganas de entrevistarla, porque claro, ella es un referente no solo como entrevistadora, sino creo yo como comunicadora en general, y si pudiéramos utilizar el adjetivo de católica, pero católica en sentido universal. Hola María Ángeles, ¿qué tal estás? Pues encantada de estar aquí en este espacio que además sigo habitualmente y me gusta mucho, y de verdad te agradezco muchísimo que me hayas hecho un huequecito para estar también yo ahí. No sé si lo merezco, pero estoy encantada. Gracias. Claro que lo mereces, por supuesto. Además, como hemos dicho, es una alegría. Yo creo que, claro, de María Ángeles ya en tantos años que lleva en televisión se han dicho muchas cosas. Pero a mí me gusta algo que se suele repetir, y yo creo que en los foros de iglesia se dice con mucha sinceridad, lo cual tiene un valor especial, y es que ella es el rostro amable de la iglesia. Pero no solo es un rostro comunicativo, sino yo diría un rostro propositivo, sugerente, que invita, y también, por qué no decirlo, María Ángeles, un rostro elegante que transmite eso que vive con total naturalidad. Hace poquito has recibido un premio que yo creo que nos ha pasado un poco desapercibido. Tú pusiste muy poquito en tu Instagram, creo, que fueron el 26º Premio CEU Ángel Herrera, que tú recibiste, y si te parece vamos a ver ese momento en el que te hacen entrega del premio. Muy bien, perfecto. Para celebrar que el CEU cumple 90 años, se ha determinado por parte de la institución incluir un premio muy especial. El premio CEU Ángel Herrera al mejor trabajo periodístico en materia de doctrina social de la Iglesia, que se otorga junto con la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria. El objetivo de este galardón es reconocer y valorar el papel de los profesionales de los medios en la difusión de los valores de la doctrina social de la Iglesia. El jurado ha decidido entregar el premio ex aequo. La primera ganadora es una mujer cuya labor periodística ha hecho que su voz se cuele en muchos hogares por radio y por televisión. Premio CEU Ángel Herrera al mejor trabajo periodístico en materia de doctrina social de la Iglesia a María Ángeles Fernández Muñoz, colega de Radio Televisión Española. Entrega el premio Inma Shara, directora de orquesta, ganadora del premio en la 24 edición. Por favor. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Qué raro se me hace estar en este lado, Ángel. Qué raro. Bueno, quiero dar las gracias, por supuesto, a la Fundación
Ángel Herrera, a la Fundación Universitaria CEU, a la Fundación Cultural. Quiero dar las gracias a mi familia, hoy me acompañan mis hijas. Gracias por venir, a mis padres. Espera, ¿quiénes son? ¿Ya que puestas a pasar vergüenza? Sara y María. Sara y María, enhorabuena, ¿eh? Vaya madre que tenéis. Venga. ¿Qué hijas tengo? Quiero dar las gracias, por supuesto, a mis padres. Quiero dar las gracias a mis compañeros de profesión. Desde hace más de 25 años en Toledo, en el canal diocesano, ahora mis compañeros de Radio Nacional, de Televisión Española, a quienes han estado, hay algunos por aquí, los quiero muchísimo, son maestros, maestras, por ahí os veo, a los que están ahora. Quiero dar las gracias, por supuesto, a los espectadores y a los radioyentes. ¿Qué haríamos sin ellos, Ángel? Esto no tendría ningún sentido, por supuestísimo. Y quiero dar siempre y sobre todo las gracias a Dios. Él me acompaña cada día, me acompaña en cada momento y me permite que con mi trabajo pues pueda, lo primero, conocerle a él un poquito más y estar más cerquita de él, al menos lo intento. Y también, bueno, pues en la medida de mis posibilidades y de lo que sé y soy capaz de hacer, pues también proporcionar a través de las entrevistas, de las personas que pasan por los programas, de las historias que allí contamos, pues acercarle un poquito más y propiciar quizá el encuentro de Dios con otras personas. Así que siempre gracias a él. María Ángeles, con la que está cayendo de revolución tecnológica, de producto audiovisual, de la labor de los periodistas, la tormenta perfecta, permíteme el término, programas como el tuyo, ¿venden ante la audiencia? Muy en las comillas, Ángel. Bueno, pues si nos fijamos en los números, yo no me fijo mucho, debo ser una especie un poquito rara en esto de las audiencias, no me fijo mucho, pero bueno, ahí lo demuestra cada fin de semana, los sábados en la radio, los domingos en la televisión, pues que muchas personas siempre están en nuestros programas religiosos entre los más vistos en su franja y dentro de ese contexto, ¿no? Pero sobre todo lo que vende, seguimos con las comillas, yo creo que es algo que nunca vamos a poder medir y es el impacto que puede dejar en cada persona, con que fuera una que pudiese encontrarse y gozar pues, de lo que es el mensaje de Jesús, ¿no? de su alegría, de su amor, de su libertad, de su justicia, pues con eso ya es suficiente. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Enhorabuena. Gracias. Además, hemos visto ahí la presencia de tus hijas. Yo creo que fue un momento muy especial para ti, ¿no, María Ángeles? Muy bonito, muy bonito. Y mira, te agradezco que saques este tema para una vez más agradecer públicamente a la Fundación este premio que, bueno, fue una absoluta sorpresa. Supongo que esto se dice siempre, pero es que es verdad, porque me habían mandado un correo electrónico que no había llegado o se me había pasado, lo que fuera, ¿no? Y de pronto cuando me llamaron ya apenas una semana antes fue una auténtica sorpresa y muy, muy agradecida. Es verdad que, bueno, pues yo no me prodigo mucho en redes sociales y mucho menos para hablar de mí, pero sí que te agradezco esta oportunidad para agradecerles públicamente que, bueno, pues pensará la Fundación en mí para la entrega de este premio. Además, ni más ni menos un premio con el nombre de un maestro, yo creo que para todos, don Ángel Herrera, Cardenal Herrera Oria. María Ángeles, además, a mí me llamó la atención la intervención del alcalde de Madrid. Vamos a escuchar un momento al alcalde. Yo creo que el premio a la difusión de la doctrina social de la Iglesia es fundamental. Yo creo que María Ángeles nos demuestra, en primer lugar, que dar las gracias a Dios por ser periodista. Nosotros damos las gracias a Dios porque haya periodistas como María Ángeles tan entregados, desde luego, a difundir la doctrina social de la Iglesia y que, por cierto, nos recuerda que la Constitución define a España no como un Estado laico,
para los bienpensantes, como un Estado aconfesional que mantendrá las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y demás confesiones religiosas, lo que quiere decir que en los medios de comunicación pública tiene que haber espacios dedicados a las confesiones religiosas. Para quien sea bienpensante de que España es un Estado laico, y si hablamos de comunicación y en un mundo en el que las marcas son todo, hay pocas marcas tan asentadas en el subconsciente de los españoles como el Domum. Pocas marcas. Así que enhorabuena por la labor de difusión que hacéis del Domum, de la infancia misionera, de los misioneros en el mundo, la mejor prueba del amor de Cristo en la tierra, en mi opinión, porque se desprenden de absolutamente todo para entregarse completamente a los demás. Claro, ¿qué te parecieron a ti las palabras del alcalde? Bueno, una auténtica sorpresa. Lo primero porque dices, sabemos desde luego de su trayectoria, más allá de hablar políticamente, no me refiero a eso, sino bueno, pues su trayectoria profesional en todos los ámbitos, ¿no? Y desde luego una memoria prodigiosa y una sensibilidad, yo creo también muy especial para todos los premiados. Él hablaba, nos sorprendió a todos, ¿eh? Hablaba sin papeles y fue mencionándonos a todos, diciendo algo en concreto de cada uno de nosotros con una sensibilidad absoluta. Y en la parte que a mí, que a nosotros, los comunicadores, nos toca, bueno, pues fue de verdad una auténtica alegría porque hizo, si me permiten de algún modo decirlo así, un alegato a la presencia pública de los programas religiosos, ¿no? Como es Últimas Preguntas o Frontera en Radio Nacional, en Radio Televisión Española, ambos, ¿no? Y Buena Nueva. Entonces hizo un reconocimiento magnífico de la presencia con normalidad, como servicio público que es, una presencia en este caso, de la religión católica, pero por supuesto de todas las confesiones en la radio y la televisión pública. Así que muy agradecida. Realmente algo relevante y significativo que es bueno pues, que sepamos. Y María Ángeles, nosotros, claro, conocemos más tu trayectoria periodística, pero tú comenzaste estudiando enfermería. ¿Cómo Sí. fue eso? Son estas cosas que, bueno, cuando las lees con el paso de los años, y ya han pasado, pues yo creo que más de 25 de aquello, pues lo entiendes, lo encajas. En ese momento, bueno, pues con 18 años tienes unas expectativas, unas ilusiones que muchas veces no se han fundado en una vocación, de eso me he dado cuenta después, sino que se han fundado pues bueno, pues en un deseo infantil. Y ese deseo infantil va tomando forma. Yo cuando era pequeña jugaba a que era médico, más que enfermera, que era médico. Entonces, bueno, eso se fue quedando y yo dije, bueno, pues se ve que tengo que ser médico, ¿sabes? No me dio la nota, yo era una estudiante normal. No me dio la nota para medicina y estudié enfermería. Un error, porque enfermería es como tantas otras profesiones, pero enfermería es una carrera, una profesión absolutamente vocacional. Entonces, gracias a Dios me llevó por otro camino porque yo no tenía vocación, y tengo que decirlo así porque no hubiera sido una buena enfermera, ¿no? Pero sí que es verdad que estudiar la carrera, aparte de hacer unas muy buenas amistades, me ayudó muchísimo a conocer lo que es la profesión por dentro, me hizo madurar personalmente muchísimo y, y me hizo también, yo creo que luego, bueno, yo creo que todo sirve para algo en la vida. Entonces yo no ejercí como enfermera apenas un año, porque enseguida, o sea, terminé enfermería y empecé a estudiar periodismo, pero ese primer año ejercí como enfermera. Pero sobre todo me ha servido luego pues, para tener muy presente el ámbito del cuidado, el ámbito de la empatía, el ámbito de la comunicación. Puede parecer paradójico, pero sí, a través de enfermería pues, se fue despertando mi vocación en el ámbito comunicativo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que fue ya en segundo de enfermería o quizá principios de tercero, entonces era una diplomatura, eran 3 años, cuando vi claramente que enfermería no era mi vocación y la comunicación, bueno, tampoco, si tenemos un poquito de tiempo te cuento porque tampoco vi clara mi vocación periodística ahí. Todo fue porque sí que me di cuenta que me sabía, porque estudié mucho, ahí sí que estudié, me sabía perfectamente toda la fisiología, la anatomía, los cuidados, todo, lo sabía muy bien, saqué muy buenas notas, ahí yo ya me recuperé como estudiante, ¿no? Pero dije, me encanta la literatura y no tengo ni idea.
me gusta mucho la historia y no, aquí no he estudiado nada de historia, ¿no? Es decir, yo llegué a periodismo porque quería un poco como, no sé cómo decirte, en ese momento yo lo veía como una afición o como una expansión de la mente, ¿no? Dicen que los periodistas tenemos una mente estrecha pero muy extensa, ¿no? En el sentido de que abarcamos mucho. Pues eso es lo que yo quería en ese momento, conocer de más cosas, ¿no? Lo que pasa es que ya una vez que estuve ahí en la carrera, ya dije, no, es que esto es una vocación, es que esto es lo que a mí me gusta. Y ya se despertó, tardé, debo ser un poco burra, tardé, di esa vuelta, pero ahí ya vi que era una vocación, no una afición, ¿no? Que también lo es, también es afición, pero bueno. Sí, realmente. Y bueno, y comienza en Radio Televisión Diocesana de Toledo. Ahí están tus orígenes, que tú Ahí le tienes está. mucho cariño y además ellos te tienen a ti muchísimo cariño también. Somos amigos, es mi casa. O sea, yo voy allí y sé que voy a mi casa. Saludos amigos, bienvenidos una vez más a nuestro encuentro en el canal diocesano de televisión y Radio Santa María de Toledo, en este encuentro en el que hablamos de la cultura de la vida. Saludos amigos, bienvenidos una vez más al programa Los signos de los tiempos. El pasado día 14 de septiembre, el Papa Juan Pablo II firmaba la 13ª encíclica de su pontificado. En este caso no han pasado en balde, ni muchísimo menos, porque usted después estuvo en Toledo, como decimos, estos primeros años, después fue a Roma, continuó estudios. Y si me permiten que utilice esta expresión tan coloquial y sobre todo tan familiar para los más jóvenes, nos vamos de marcha. Eso es una auténtica escuela, porque en periodismo efectivamente se cubrió eso que yo anhelaba, esos conocimientos, pero tal y como estaba planteada la carrera entonces, yo no sé cómo estar ahora, no estoy tan al tanto, ¿no? Seguro que ha cambiado y está mucho mejor en ese aspecto, pero no había posibilidad de vivir la profesión desde el punto de vista práctico del ejercicio, ¿no? Al menos donde yo estudié no era fácil. Entonces, fue toda una osadía, yo creo, el poder llegar, osadía por parte del entonces director, del sacerdote Juan Díaz Bernardo, periodista también, bueno, pues ofrecernos a unos cuantos compañeros que llegamos en ese verano, ofrecernos a hacer prácticas allí, ¿no? Y empecé a hacer prácticas, ahí es donde realmente supe lo que era la comunicación ya en el día a día, y ahí me quedé. Ahora lo veo, y digo, pues tampoco estuve tanto tiempo, pero fue tan intenso, fue una auténtica escuela que ahora pasan cosas en el ejercicio habitual de la profesión y no me asustan, Fernando, no me asustan. Otras sí, ¿no? Pero hay muchísimas que no me asustan porque ya lo hemos vivido en Radio Televisión Diocesana de Toledo, donde hacías de todo, donde no se te caían los anillos por nada, donde había un compañerismo fantástico. Una escuela en todos los sentidos. La quiero muchísimo, a todos. María Ángeles, tenemos hoy un programa con varias sorpresas, entre otras cosas porque sabemos que a ti no te gusta mucho el protagonismo, sino compartir pantalla, compartir alegría, compartir expectativas. Así que vamos a ver quién es la persona que te va a dar la primera sorpresa. Querida María Ángeles, nuestro amigo común, Fernando Cordero, me pide que te salude brevemente y que de alguna manera explique más brevemente aún lo que significas para mí. Y bueno, yo creo que ya es hora de desvelar que eres un faro para mí, que hemos compartido juntas muchas experiencias de la vida de dos mujeres y de la vida de madres de familia. Y nos quedan todavía muchas más por compartir. Que para mí eres un referente de generosidad y de lo que la generosidad complica la vida y ensancha la vida. Porque la generosidad, y tú para mí esa es la palabra que te define, generosa, la generosidad no es estática, no es un estado, es un proceso, es un camino en el que hay que poner mucho en juego durante mucho tiempo. Gracias por tu amistad, María Ángeles, gracias. He estado muchas veces en tu programa y me he preguntado y quería preguntarte ahora si la
constante interacción que tienes con otras personas modifica tu vida, modifica tu camino espiritual y en qué medida. Querida amiga, gracias. Hasta muy, muy pronto. Gracias. Querida Carmen, madre mía, qué sorpresa, qué sorpresa. ¿Cómo quiero yo a Carmen Guaita, Fernando? ¿Cómo nos queremos las familias? Porque todo empezó por una entrevista en televisión y somos, yo creo que puedo decir que somos amigas del alma, del alma. Qué sorpresa me has dado tan bonita, Fernando, y qué sorpresa me ha dado Carmen. No me lo esperaban en absoluto, o sea, qué bien, qué bien. Sí, absolutamente. O sea, el programa de televisión, cuando se ve, o la radio, cuando se escucha, bueno, pues supongo que para los oyentes, los espectadores, es eso, es un programa que a cada uno le afectará, en el mejor sentido de la palabra, pues de la forma que le tenga que afectar. Pero a mí, como interlocutora, como entrevistadora, como comunicadora, pues es que todos me dejan huella, absolutamente todos. O sea, yo no me veo ahí haciendo un programa, que sí, por supuesto, pero me veo conversando con alguien con quien me apetece conversar, compartir. Y luego mira qué bien, que encima lo compartimos con más personas, genial, ¿no? Pero para mí es ya un auténtico regalazo todas las personas que se sientan, que os sentáis en la tele o en la radio, porque de todos me llevo mucho, muchísimo. Fíjate, una de las preguntas que más me hacen es ¿quién es la persona o la entrevista que más te ha marcado? Pues es de las preguntas más difíciles para contestar. Es que yo creo que cada vez digo una cosa diferente, ¿no? Porque es que yo diría todas. En ese momento sales tocada, cuando termina, cuando se apagan las luces, pero después, ya en el día a día, y aunque pasen los años, de pronto te acuerdas, tienes esa referencia, te viene a la mente, sí, todos. O sea, lo ha dicho Carmen, es una auténtica interacción, un auténtico encuentro. Le enviamos un abrazo muy fuerte a Carmen Guaita, que acaba de estrenar novela, y le deseamos lo mejor. Una novela fantástica, además, me ha encantado. Pronto lo Así que veremos. nos encantará tenerla también aquí en Cruzando Fronteras. Sí. María Ángeles, ahora que el Papa Francisco, de cara al sínodo, ha renovado un poco la composición de los participantes para octubre de 2023, con una mayor presencia de los laicos y sobre todo con una mayor presencia femenina. Allá por el año 2001, creo, comenzaste tú Últimas Preguntas en Televisión Española. Ha llovido mucho, pero yo creo que es un nombramiento muy significativo porque en aquel momento sucedía nada más y nada menos que al padre José María Javierre, padre en Para ser más comunicación. exacta, bueno, Javier estuvo y después en ese momento quien estaba dirigiendo el programa era Martínez Puche, Ah, otro gran maestro, sin duda. exactamente, o sea que tuviste que suceder a sacerdotes, varones, y comenzar tú no solo siendo presentadora, sino la directora del programa. ¿Qué supuso eso para ti? Lo primero, un agradecimiento enorme, en ese caso, a la Conferencia Episcopal a través de la Comisión de Medios que estaba presidida o que estaba dirigida, la comisión estaba dirigida por el actual arzobispo de Granada, Monseñor José María Gil Tamayo. Le quiero muchísimo, a don José María le quiero muchísimo porque ha sido un auténtico padre y pastor él hizo esa apuesta por mí en ese momento que no era fácil. Además, yo recuerdo que, bueno, lo hablábamos y él me decía, María Ángeles, quiero que seas tú, digo, pero vale, pero yo no quiero ser una cuota, yo no quiero ser el 25%, era ese momento cuando se hablaba de la presencia del 25% de mujeres, tal, y yo dije, bueno, pero yo no estoy aquí como cuota, ¿eh? Y decía, no, por supuesto, es por tú, digo, bueno, pues fenomenal, ¿no? Porque nunca me ha gustado que por el hecho de ser mujer tenga un lugar. No, quiero que sea porque si realmente valgo y realmente se reconoce si tengo algo que aportar, pues fenomenal, ¿no? Igual que si eres hombre, ahí en ese sentido lo he tenido siempre clarísimo. Entonces, bueno, pues un agradecimiento enorme por esa apuesta que, bueno, en un principio
iba a ser breve y aquí llevo 22 años, agradecidísima a todos los obispos que han ido pasando después en la comisión y que han seguido confiando en mí. Y desde luego fue un reto porque yo era muy joven, ahora me doy cuenta de que era muy joven, ¿no? Tenía pues, unos 20, no sé echar cuentas, ¿no? Pues si tengo 51, pues hace 22, pues 28, 29 años, ¿no? Era joven y efectivamente estaba en un lugar que siempre habían ocupado sacerdotes, por lo tanto hombres, y bueno, yo era seglar y era mujer además, ¿no? Cuando yo llegué a televisión, este programa seguía llamándose el programa de los curas. Ibas a maquillaje, ay, tú eres la del programa de los curas. Y yo, bueno, no, porque yo no soy cura, no es el programa de los curas, es un programa de, en este caso, de entrevistas, ¿no? Bueno, costó quitar un poquito esa idea que bueno, que era normal, ¿no? Siempre había sido. Fue un reto, pero bueno, también yo creo que el hecho de la juventud en ese momento pues te hace pensar las cosas en su justa medida, ¿no? Y bueno, tampoco le di mayor importancia, empecé a trabajar en el día a día y sin agobios, ¿no? Pero también he de decir que, fíjate que llevo tiempo y ahora estoy viviendo un momento en los programas, tanto en la tele como en la radio, de, de un disfrute, creo que siempre lo he disfrutado, pero como, aunque creas que no, siempre se puede más, ahora lo estoy disfrutando de una manera que digo, uff, no sé si se podrá más, o sea, igual sí, ¿no? Pero ahora estoy en un momento de verdad tan bonito de disfrute de mi trabajo. Sí, 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 quizá la madurez, no sé. Qué bien. Ya has hecho referencia, pero porque digas algo más, claro, Últimas Preguntas tiene también como asociado otros programas en la radio, Frontera y Buena Nueva. Entonces, ¿qué es el trabajo que realizas ahí? Bueno, son tres programas que yo intento que sean diferentes porque entiendo que el público pues quizá también es diferente, los horarios, tal. Entonces, bueno, televisión, que quizá es el más conocido, es un programa 25 minutos donde buena parte del programa se centra en una entrevista a fondo, el fondo que te permite el tiempo, ¿no? Y luego, bueno, pues también introducimos siempre que se puede algunas cuestiones de actualidad a modo de reportaje con Margarita García, mi compañera, y música. Damos mucha importancia también a la música, a que haya, bueno, pues esos cantantes católicos o cantautores ya consagrados, pero también los que están empezando, menos conocidos, bueno. En la radio el formato es diferente, es casi una hora de programa, con lo cual te da tiempo pues hacer una entrevista más en profundidad. A mí es que el formato de entrevista me encanta, pero también a estar más pegados a la actualidad, a lo que ocurre esta semana, a la actualidad de la Iglesia, pero desde la entrevista, desde esa otra mirada un poco más en la frontera, como el propio nombre del programa indica. Y luego está bueno, este programa se emite en Radio Nacional. Y en Radio 5, pertenece lógicamente a Radio Nacional, pero es la parte, digamos, más estrictamente informativa, pues ahí lo que hacemos es un boletín informativo de 5 minutos, donde es, digamos, la parte más oficial de la Iglesia. Nos fijamos en lo que es puramente actualidad, pues de la Santa Sede, de la Conferencia Episcopal, de Cáritas, de Manos Unidas. Intento, bueno, como la Iglesia es tan grande y pasan tantas cosas, pues intento repartirlas, ¿no? Con los distintos formatos, ¿no? María Ángeles, vamos a continuar con las sorpresas. Venga, yo ya me dejo llevar. Hola, Fernando Cordero. Hola, María Ángeles Fernández. Yo quería darte la enhorabuena, en primer lugar, por todo el tiempo que llevas al servicio de nuestra Iglesia en la comunicación, haciéndolo de una forma elegante, de la cual pues nos beneficiamos mucho. Yo el primero, porque he tenido la suerte de que me hayas entrevistado en numerosas ocasiones. Y quería preguntarte una cosa. Con toda tu experiencia, con el tiempo que llevas en este programa memorable que se emite en Televisión Española, quisiera que me dijeras cuánto ha cambiado nuestra Iglesia en España desde que tú desembarcaste en la comunicación. Gracias. Querido Jesús Sánchez Zabalita, por aquí tengo su último libro también, o su penúltimo, porque ya estará pensando en otro seguro y dándole vueltas a otra historia.
Cómo quiero también a Jesús, ¿eh? Qué sorpresa más bonita me acabas de dar también con él. Otra de esas personas que conocí a través de una entrevista y ya se ha quedado en mi vida para siempre también. ¿Cómo ha cambiado la Iglesia, Jesús? ¿Cómo ha cambiado? Pues sí, sí que ha cambiado en estos 23 años. Yo creo que podríamos decir muchas cosas y nos llevaría a otro programa entero o más, pero algo que se ha hecho, todavía queda mucho, ¿no? Y lo mismo hablamos luego también de ello, pero algo que yo he notado en este tiempo es la naturalidad con la que vamos estando los seglares, los laicos en la Iglesia. Antes era, utilizando una expresión del Papa Francisco, estábamos todos muy clericalizados, ¿no? Esos eran los inicios. Incluso yo cuando me planteaba una entrevista, o sea, me planteaba un tema y lo primero pensaba en un sacerdote. O sea, esto lo tiene que contar un cura, ¿no? Esto tiene... Ahora no. O sea, yo ahí también he cambiado porque ha cambiado la Iglesia o todos hemos ido cambiando y hemos ido cambiando la Iglesia, ¿no? Entonces, quizá para mí sea ese el cambio más significativo. Habría muchísimos más, ¿eh? Pero ese en el día a día es el que yo noto mucho en el programa y a veces me ha costado también decir, bueno, que aquí podía venir un sacerdote o un obispo y yo voy a llamar a otra persona que nos dé otro punto de vista, a un seglar, ¿no? Al principio es de lo más natural del mundo y están unos, otros, unas, otras, de la forma más natural, ¿no? Y eso yo creo que es bueno. Pues le enviamos también un saludo muy cordial a nuestro querido Jesús. María Ángeles, vamos a centrarnos un poco en tus libros. Yo creo que un libro muy especial para ti fue Adopción al encuentro de la vida, y además que lo viviste con mucha intensidad porque es una parte fundamental de tu vida. 15 años después de la publicación de este libro en San Pablo, ¿cambiarías el libro? Haría otro libro, sin duda, sin duda. Dejaría el título. El título no lo movería por nada. Adopción al encuentro de la vida. Eso es así. Pero claro, yo escribí ese libro desde la experiencia de un proceso que yo estaba viviendo esperando a mi primera hija en ese momento, pero bueno, también a la segunda que llegó después, ¿no? A Sara y a María. Pero claro, ahora sería otra cosa. Ahora sería... Todo lo que está ahí vale, porque yo lo que sí procuré en el libro estaba escrito en primera persona, pero todo está basado yo ahí sí que fui muy rigurosa. Los mayores expertos que en ese momento había, sobre todo en España, en tema de adopción, ¿no? De ahí yo recogía todo lo que fui transmitiendo, todo lo que es el proceso, eso sí, poniendo pues mi parte. Yo soy muy pudorosa en los sentimientos, me costó un poquito. El libro estaba escrito en tercera persona y un gran amigo me sugirió que lo cambiase entero y lo pusiese en primera. Lo hice, pero bueno, tampoco conté mucho, ¿no? De cómo lo estaba viviendo. Ahora, claro, haría otro libro, todo eso es válido, por supuesto que es válido, pero claro, es que yo tengo a mis hijas desde hace 14 años, a la mayor, y desde hace 8 a la peque, entonces ya sería otra cosa. Y otro libro, hablando en esta jornada de las comunicaciones sociales, es el de Los retos del comunicador católico. ¿Qué destacaría de este libro? Ese libro es un canto coral a la comunicación. En este libro yo soy una colaboradora más, junto con otros compañeros, y es tan bonito porque cada uno yo creo que aportamos, podían haber estado muchísimos más, yo me imagino que tuvo que ser muy difícil para los editores, apenas seleccionar unos pocos testimonios, unas pocas opiniones, ¿no? Pero es un libro precioso porque nos da una visión muy variada, muy heterogénea de lo que en este momento, el libro tendrá a lo mejor 5 años o así, no recuerdo bien cuándo fue la edición, pero perfectamente actual, claro. Y es bonito porque te hace reflexionar, porque al final nos ponemos, Fernando, en el día a día. Hombre, piensas, claro que piensas, pero bueno, estás en el día a día, piensas, haces, piensas, haces. Pero pararte a pensar y de ahí a transmitir, a comunicar, pues es un ejercicio que yo creo que deberíamos hacer todos. No lo hacemos y gracias a que hay personas, como en este caso Rafa Ortega, que nos propone estas ideas, pues dices, oye, qué bien, puedo parar a pensar un poquito
en mi profesión, en mi vocación, en la comunicación, en la iglesia, cómo comunicamos, cómo deberíamos comunicar, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo regular, qué estamos haciendo mal, que seguro que hay muchas cosas, ¿no? Me gusta que de vez en cuando me propongan estas cosas. Gracias a quienes lo hacen. María Ángeles, vámonos para Sevilla. ¡Oh, qué bien! Querido Fernando y María Ángeles, hay una persona que nos unió a los tres y es José María Javier Rey, mi maestro de vida y de profesión. El día que saliste elegida, María Ángeles, como directora de Televisión Española para ese programa Últimas Preguntas, José María venía diciendo como loco, por fin una mujer a la dirección de un programa religioso, y es la Televisión Española. Así que mi pregunta de hoy para ti es: ¿qué crees que has podido aportar como mujer a ese espacio de televisión? Y por supuesto, ¿qué has aprendido o qué te llevas de este tiempo que has podido tener el privilegio de poder hacerlo? Gracias, un beso, os quiero. Querida Susana, y qué poquito hablamos. Tengo una deuda yo con Susana de hablar más y vernos más, pero sabemos que estamos ahí y nos queremos. Yo creo que nos queremos mucho. Hemos compartido también muchas cosas y sobre todo haciendo referencia al título que ella puso a su libro, que es yo creo que el título no sé si decir de su vida, quién soy yo para decir eso, ¿no? Pero sí que a mí lo tengo muy presente, hemos compartido lágrimas de vida también, ¿no? Con Susana. Pues gracias Susana. Otra maestra, por cierto, otra maestra de periodistas, aun seremos más o menos de la misma edad, pero eso no, la edad no importa. Cualquier jovencito nos puede enseñar ahora mismo a cualquiera de los que llevamos más tiempo. ¿Qué me aporta y qué el hecho de estar en el programa y ser o el hecho de ser mujer? Bueno, ¿o qué puede aportar? No lo sé, eso quizá lo tendrían que decir más los espectadores, pero bueno, pues quizá un poco lo que decía antes, la normalidad, que haya una presencia femenina, pero no por el hecho de ser mujer, sino porque, bueno, en la iglesia estamos todos, cabemos todos, y ¿por qué no iba a estar una mujer dirigiendo y presentando estos programas? ¿Por qué no podía ser en ese momento, bueno, como se decía, ¿no? La cara de, espero que amable, como decías al principio, de la iglesia en televisión española? Bueno, pues qué bien, pero quizá aportamos, ojalá yo pueda aportar algo de eso que decía y que me parece que es plenamente vigente, aunque a veces no se ha interpretado bien, que decía San Juan Pablo II, el genio femenino. Es que somos diferentes, cada uno tenemos nuestras peculiaridades, cada persona, y también por el hecho de ser hombre y por ser mujer, pues tenemos una identidad diferente, lógicamente, y una forma de ser distinta, y aportamos en este caso ese genio femenino. Pues ojalá yo pueda aportar todo lo bueno bueno, todo no podré, pero bueno, algo bueno de ese genio femenino, ¿no? Quizá, no sé, las mujeres igual escuchamos más, no sé, a lo mejor eso lo aporto. No sé, igual eso, no lo sé, pero me gustaría aportar muchas más cosas. Pues le enviamos un beso fortísimo a Enorme. nuestra querida Susana. María Ángeles, vamos a entrar ya en el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, inspirado en Efesios 4:15, que lleva por título Hablar con el corazón en la verdad y en el amor. Yo me voy a tomar una pequeña licencia, pero yo creo que este mensaje te viene a ti que ni al pelo, vamos. Va muy bien contigo, porque habla el Papa y está incluso en cursiva de la necesidad de comunicar cordialmente. No debemos tener miedo a proclamar la verdad, aunque a veces sea incómoda, sino hacerlo sin caridad, sin corazón, dice Francisco. Es un mensaje precioso. Bueno, yo creo que todos, o sea, claro, desde que soy periodista, yo antes no sabía que estos mensajes se hacían, ¿no? Pero obviamente los sigo desde entonces. Y todos, yo creo que de todos podemos sacar algo, pero especialmente claro, a mí también me ha llegado muy, muy dentro, porque una de las primeras cosas que me dijo
mi gran maestro y que le quiero muchísimo, le he mencionado antes, Juan Díaz Bernardo, sacerdote de la diócesis de Toledo. Una de las primeras cosas que me dijo, pues hace más de 25 años, recién llegada a Radio Santa María en ese momento y recién iniciada en la profesión, fue esto: María Ángeles, de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Es bueno, nosotros no somos como los obispos que nos ponemos un lema, pero si me le pusiera, yo creo que cogería ese para recordármelo todos los días. Entonces, claro, cuando he visto que en el mensaje de este año ese es el centro, una de las ideas claves, si es que es así, es que es así. O sea, ¿cómo no puedes hablar de algo, yo creo, y no solamente en la comunicación católica, en general, en nuestro día a día? Al final hablamos de lo que abunda en nuestro corazón, pues vamos a llenar nuestro corazón de cosas buenas para que por nuestra boca salgan cosas buenas. A veces no son buenas en el sentido de que tenemos que hablar de cosas malas que ocurren, porque ocurren, pero siempre con la verdad, siempre con la belleza y siempre con la bondad. Yo al menos lo intento, no sé si lo consigo, pero lo intento. Sé que, bueno, pues a veces eso me hace estar un poquito apartada de lo que a lo mejor tendría que ser, no lo sé, pero es que no sería yo si lo hago de otra manera. Y a lo mejor hay veces que no he estado, no sé cómo decirte, Fernando, donde se esperaba que estuviese, pero no renuncio a ello, o procuro no renunciar a ello. Y claro, también en este comunicar cordialmente, nos dice Francisco que esto lleva a quien escucha a sintonizarse en la misma longitud de onda, hasta el punto de que se llega a sentir en el propio corazón el latido del otro. Y es verdad, y es verdad, y no es fácil, ¿eh? No es fácil porque otro de los grandes consejos que me dieron en ese momento, yo también, es que claro, fue mi primer maestro y gran maestro, Juan, me dijo: mira, María Ángeles, tienes un problema muy grande cuando haces entrevistas. Yo estaba entonces en Radio Santa María. Y es que te están contestando y tú estás pendiente de lo que vas a preguntar después. Olvídate, escúchale a la persona que te está hablando, escucha lo que te está diciendo y luego le preguntas lo que tienes apuntado o no. Pero es mejor que te quedes en blanco a que no lo escuches. Es otra de esas sentencias que se me quedó grabada a fuego. Y es verdad también. Si estás pendiente de lo que vas a preguntar después, por mucho que parezca que lo quieres, que lo estás haciendo y desde luego que es la mejor intención para que te salga una buena entrevista, para comunicarlo mejor al espectador o al oyente o al lector en caso de un medio escrito, pero al final no estás escuchando. Al final te estás escuchando a ti muchas veces, que yo creo que esto es también a veces uno de los grandes problemas que tenemos en la profesión, que nos escuchamos a nosotros y no escuchamos al otro, ¿no? Entonces, reconozco que alguna vez me he quedado en blanco, lo reconozco y ahora lo digo públicamente, me he quedado en blanco, pero porque estaba escuchando o procuraba estar escuchando y digo, ¿y ahora por dónde sigo? Ya no tiene nada que ver con lo que yo había planteado, porque esto ya está yendo por otro lado. Por eso una de las cosas, muchas personas que vienen al programa o algunas me dicen: María Ángeles, dime las preguntas. Digo, no te las voy a decir porque no las sé. Claro, eso yo sé que desconcierta a veces, ¿no? Porque dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Que no se lo ha preparado? Sí, sí, me lo he preparado, me he documentado todo lo que he podido sobre el tema, tengo claro de lo que quiero hablar, pero tengo más claro que te voy a escuchar. Entonces, no sé qué te voy a preguntar porque no sé qué me vas a responder. Entonces, según vaya la conversación, ya veremos por dónde seguimos, ¿no? Yo te puedo decir un poco los temas que a mí me gustaría que sacásemos en el programa, pero no sé qué te voy a preguntar, ¿no? Porque me parece tan importante la escucha, tan importante. Pues un apunte muy, muy interesante surgido de la propia experiencia, ¿no? No sé si siempre lo consigo, pero te aseguro que lo intento, ¿eh? Nos habla también el Papa de la necesidad, y yo creo que va en relación con lo que acabas de decir, de purificar el corazón a la hora de comunicar. ¿Cómo purificamos el corazón? Claro, es que mira, para mí mi profesión y dónde la ejerzo, es decir, en el ámbito de la Iglesia, de la vida en general, pero de la Iglesia católica de un modo particular, es no sé cómo decirte, es mi camino de fe.
absolutamente mi camino de fe, ¿no? De hecho, yo quizá en ese sentido soy un poco diferente, ¿no? Muchas personas, ¿perteneces a algún movimiento? No. ¿Cuál es tu parroquia? No, tengo una parroquia, pero no, tristemente no hago vida parroquial, porque bueno, pues por circunstancias quizá de tiempo, tal, pero también porque vivo mi fe en mi trabajo, en mi familia, por supuesto, y en todos los demás ámbitos de mi vida. Pero es que mi camino de fe, puedo decir que es mi profesión. Entonces intento ahí purificar precisamente mi corazón. O sea, lo que hablábamos antes, cuando yo llego a mi casa después de una entrevista, claro que me fijo en la parte profesional y en lo que va a salir, pero sobre todo me fijo en lo que a mí me aporta, a mí me toca, a mí me dan aldabonazos. Muchos de los que venís al programa es como un bofetón de decir, ¿y tú por dónde vas? Con lo que te estoy contando, quizá no sois conscientes de ello, pero yo cuando llego a mi casa digo, yo en mi camino de fe, esto que me han dicho, o esto que he escuchado, o este testimonio que he conocido, ¿y yo dónde estoy? Entonces, para mí es, de verdad, es donde yo vivo mi fe de un modo, o procuro vivirla de un modo intenso. Ujú. Y el hablar amablemente, nos dice el Papa, abre una brecha incluso en los corazones más endurecidos. ¿Has tenido tú alguna experiencia así de alguien más duro, entre comillas, al que hayas tenido que entrevistar y después se haya sentido más relajado, hayas visto tú un cambio quizá también de actitud? Ojalá. Lo que pasa es que he tenido la enorme suerte de que todas las personas que han venido al programa, a los programas, no han venido nunca, yo creo, en plan duro. A lo mejor han venido nerviosos, han venido expectantes, eh, pero por el medio, ¿no? Porque asusta. Yo entiendo que lo que para nosotros es nuestro trabajo, para muchas personas es el acontecimiento de la semana. Voy a televisión. Entonces hay que ponerse también en ese lugar, ¿no? Que es como si a mí mañana me ponen a dar clase. Yo, madre mía, estoy una semana sudando de los nervios, ¿no? De tenerme que enfrentar a dar una clase, ¿no? Porque no es mi ámbito natural. Em, entonces, yo algo que cuido mucho, quizá un poco en esto, por supuesto lo que se ve, lo que se graba, lo que se emite, pero cuido mucho la parte anterior, que además, en este caso con mi compañera Margarita, antes con Miguel de Santiago y con todos mis compañeros de producción, de realización, es algo que yo intento transmitir. Vamos a cuidar al invitado, que se sienta bien desde el momento en que viene, desde que llega el maquillaje, desde que va a estar aquí. Hay unos profesionales magníficos en todo este recorrido, ¿no? Maquillaje, peluquería, el conductor que les trae, ¿no? Que es siempre distinto, pero a mí me encanta crear un buen ambiente desde antes. No, lo otro sería actuar. Entonces me gusta que todo el mundo se sienta bien y una vez que estamos ahí sentados y muchas veces la principal preocupación, y lo entiendo, es cómo pongo las manos, qué hago con las piernas, dices, nada, ser tú, sentirnos a gusto y entonces bueno, espero que eso ayude, ¿no? Espero que eso ayude a que nos sintamos todos bien. Yo quiero que la gente se vaya del programa olvidándose de que ha estado en un programa de televisión, pero sí con la sensación de he pasado un buen ratito conversando, ¿no? Pues yo creo que sí, y además es muy importante esa acogida y ese calor que no solo tú, sino todo el equipo, los que están detrás de las cámaras, el ambiente que se genera, pues es ciertamente muy bonito, porque llegas tanto foco, la tele, pero después te sientes en familia y te sientes pues, muy bien. Así Hay que gente, todo, certifico que eso es cierto, cierto. hay gente muy buena, pero también pasa lo contrario, o sea, es una interacción, porque también hay muchas personas pues, que no son creyentes dentro del equipo, quiero decir, además el equipo técnico cambia cada semana o que grabamos, o bueno, algunos van cambiando. Entonces, bueno, pues habrá gente creyente, gente no creyente, muchas personas que el último contacto que han tenido con la iglesia a lo mejor ha sido un funeral en el último banco, incluso en la puerta. Quiero decir, entonces, claro, a lo mejor viene un obispo que les vemos ahí, o tenemos la imagen más serios, con el pectoral, vestidos de negro, tal.
cuando vienen y saludan, dan la mano a cada uno de los trabajadores que están ahí, al equipo técnico, porque es verdad que intentamos ser todos muy cordiales, porque o creo que somos cordiales, ¿no? Entonces eso desarma también, por el otro lado me refiero, ¿no? Es decir, uf, yo que veía a los obispos ahí lejanos, este hombre ha venido y me ha dado las gracias por mi trabajo, ¿no? Entonces eso es muy bonito, ¿no? Esta es la iglesia, Fernando, es que esta es nuestra iglesia. Así Hay de es. todo, pero mucho es así. Y bueno, y también dice el Papa, yo creo que algo muy aterrizado, que la amabilidad no es solo cuestión de buenas maneras, de forma, sino que esa amabilidad es también un antídoto contra la crueldad. Porque a veces también se hace mucho énfasis en algunas perspectivas periodísticas que van precisamente hacia lo más negativo, hacia hacer daño, el escándalo, lo que es noticia, ¿no? Sí, a mí estoy realmente preocupada y disgustada por lo que está pasando, por ejemplo, en Twitter. En las redes sociales en general, en Twitter en particular, yo, como te decía antes, no me prodigo demasiado porque creo que no tengo mucho que aportar ahí o no hay que dedicarle tiempo y yo no lo tengo. Pero me preocupa, sí que lo sigo, obviamente, y me preocupa y me disgusta y me duele cuando veo comentarios dentro de nuestra propia iglesia, incluso personas comprometidas, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, por supuesto, que nos atacamos, que hablamos mal del otro, que murmuramos, que sacamos cosas que no debemos, cosas que, oye, también es que eso nos lo dijo Jesús, ¿por qué no se lo dices primero a Él? No se lo dices primero a Él en persona, ¿no? Lo dijo con otras palabras, mucho mejores que las mías, pero dijo eso, ¿no? A mí eso me duele porque mm, creo que estamos haciendo, lo digo así, Fernando, un gran mal. No estamos escandalizando, creo. Y a mí, cada vez que escribo algo o pongo lo poquito que pongo en redes y sobre todo lo mucho que sí que estoy, la presencia en radio o en televisión, algo que tengo siempre muy presente, no quiero escandalizar, no puedo escandalizar, no puedo decir, hacer o transmitir una imagen, en el caso de la televisión, que escandalice, del modo que sea, ¿no? Porque eso no es ser cristiano, creo. Ujú. Claro, todo este mensaje está muy imbuido por la figura de San Francisco de Sales, en su aniversario al que el Papa cita, esa comunicación con la ternura, y también nos habla el Papa de hablar con el corazón en el proceso sinodal en el que nos encontramos y que tú sigues de una manera también, yo creo que muy apasionadamente. Dice el Papa, sueño una comunicación eclesial que sepa dejarse guiar por el Espíritu Santo. Le tenemos tan olvidado al Espíritu Santo que si le abriéramos un poquito más la puerta, pues yo creo que nos iría muy bien. Es que es un reto. Yo tengo mucha esperanza en este sínodo que estamos viviendo, en el que tenemos que participar activamente. Por supuesto, a través, ya se hizo ese formulario, a través de las diócesis, tal, no sé qué, contestaron, bueno, pues quién contestó, pero es mucho más que eso. El sínodo yo creo que es una presencia en nuestro día a día, en nuestro trabajo y en nuestra forma de estar en la iglesia, dentro del recinto de la parroquia, importantísimo por supuesto, pero también en todos los demás, porque iglesia somos siempre, iglesia somos todos. Iglesia somos cuando estamos en casa, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos tomándonos una copa o un café con nuestros amigos. Iglesia somos todos y en cualquier lugar. Y ahí tenemos que participar activamente del sínodo, que nuestra presencia sea, como digo, activa y que sea una presencia propositiva, una presencia desde la amabilidad, pero con la verdad, no sé cómo decirlo, con la osadía también del camino que queremos o que nos está pidiendo en este momento social, histórico, que seamos los cristianos, ¿no? Yo así, no sé, tengo de verdad muchísima esperanza en el sínodo, pero creo que se tiene que hablar más del sínodo y tenemos
los católicos que implicarnos más en este sínodo. El Papa nos lo está diciendo continuamente, hace tan poquito tiempo que ha dado yo creo, esta gran noticia, ¿no? De que esa presencia más activa también en las votaciones de los seglares, de las mujeres, pues sí, por supuesto en las votaciones, pero en todo, en todo. No sé, tengo esperanzas, pero creo que tenemos que hacer más. Tenemos mucha esperanza. Y claro, Francisco no podría olvidar otro de los temas que a él le preocupan, que es la situación de conflicto en nuestro mundo. Y entonces en el mensaje invita también a desarmar los ánimos promoviendo un lenguaje de paz. Es que es tan importante la palabra, es tan importante cómo hablamos y cómo nos hablamos, pero sí hay veces, Fernando, que nosotros nos hablamos mal a nosotros mismos, que nos levantamos y decimos qué mala cara tengo hoy, o que al rato qué mal me ha salido esto, uf, cómo se me está poniendo el día de complicado. Si nos hablamos mal a nosotros mismos, ¿cómo vamos a hablar bien de los demás, no? Estamos incumpliendo ese mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pues vamos a empezar por hablarnos bien nosotros. Vamos a hablar bien a los demás y de los demás y, por supuesto, vamos a hablar bien a Dios y de Dios. Entonces, el lenguaje, la palabra, es tan importante lo que decimos y cómo lo decimos. Mira, cuando yo estuve tentada, luego no lo pude hacer, ¿no? De hacer una tesis doctoral, hice los cursos, tal, pero luego no llegué a escribir la tesis, no llegué a investigar, pero mi investigación hubiera ido en torno a la palabra. Me parece que descuidamos tanto el lenguaje y descuidamos tanto esa conexión entre corazón y lenguaje, de la que hablábamos antes, que creo que es otro de los retos del comunicador católico y de toda persona, ¿no? En nuestra comunicación, porque al final lo dice el Papa también en este y en todos los demás mensajes. Si es que esta carta va dirigida en principio a los comunicadores, pero dice, si es que todos comunicamos continuamente, a todas horas y de todas las maneras posibles y todas las que están por venir. Pues vamos a hacerlo bien, ¿eh? Vamos a intentarlo, por lo menos. Vamos a intentarlo. María Ángeles, nos vamos hasta la Plaza de San Pedro. Hola María Ángeles, hola Fernando. Como veis, estoy en un espacio privilegiado, en plena Plaza de San Pedro, donde acabo de escuchar el Ángelus y el mensaje de Francisco. Estamos en la jornada de las comunicaciones, hablando de comunicación, que muchas veces parece ser un tema pendiente en la Iglesia. Y hemos tenido un buen maestro. Jesús es un buen comunicador. Jesús llega porque Jesús habla directo y con un lenguaje muy claro. Mi pregunta, María Ángeles, puede sonar un poquito impertinente, pero ¿qué dirías tú que le falta hoy a la Iglesia para comunicar así, directamente con Jesús? Medios tenemos más que nunca, posibilidades más que nunca. ¿Qué nos falta que no sabemos hacer llegar el mensaje de Jesús a la gente? Gracias, un beso a los dos y hasta pronto. Querida Cristina, madre mía, lo que estoy aprendiendo yo de esta mujer también, ha llegado hace poco a mi vida, porque es otra de las que ha llegado para quedarse también a través de una entrevista, a veces, que es lo bueno de este trabajo. Y ha llegado hace poco, pero con qué intensidad también, ¿no? Cristina Hinojés, cuánto sabe y cuánto bien está haciendo a la Iglesia, cuánto está arriesgando, porque está arriesgando, pero yo creo que es interesante que escuchemos lo que ella sabe, porque además, hablando de comunicación, lo dice desde el conocimiento, por supuesto, pero desde el corazón y desde la vivencia. Y eso es muy importante, que haya alguien como ella en el sínodo de un modo tan activo como está ella, pues yo creo que es muy bueno para todos. Decía Cristina, pero me preguntaba bueno, gracias querida Cristina, te quiero mucho también. Me decías, Cristina, ¿qué falta? Ojalá lo supiera, porque si lo supiera, si yo tuviera esa clave, pues lo haríamos muy bien y encima se lo contaría a todo el mundo y estaría todo fenomenal. No la tengo. Pero sí que, bueno, yo creo que todos podemos ir viendo cositas y aportando ideas y yo creo que se pueden coger de todo lo que hemos estado contando aquí, de todo lo que el magisterio de la Iglesia nos ha ido aportando, de todo lo que tantos buenos comunicadores nos dicen, pero por resumir un poquito,
volviendo al mensaje del Papa de este año, yo creo que es muy importante la vivencia de la fe, la vivencia de, pues eso, de ese Jesús encarnado, de ese Jesús que está vivo, que no se nos olvide, que ha resucitado, que está vivo, que está aquí con nosotros todos los días, que estamos en comunión y en comunicación con Jesús y con todos nuestros hermanos. Entonces, si realmente tenemos presente esa presencia, permíteme este juego de palabras que pueda aparecer, ¿no? Esa presencia viva de Jesús de Nazaret a nuestro lado, resucitado, yo creo que lo haríamos todos un poquito mejor, porque antes de hablar, antes de escribir, antes de contar o de editar una noticia o de rodar unas imágenes o de hablar con alguien, tendríamos presente en nuestra cabeza y sobre todo en nuestro corazón, ¿y Jesús qué haría? ¿Y Jesús qué diría? ¿Y Jesús cómo comunicaría esto? De algún modo lo decía Cristina también, tenemos el gran comunicador que es Jesús de Nazaret, y es verdad. Y también diríamos, ¿Jesús qué se callaría? Porque Jesús también se calló muchas veces, obraba, a lo mejor no hablaba, hacía un silencio y ya llegaría el momento de hablar. El silencio no es censura. A veces parece que tenemos que contar todo, decir todo y hablar todo y preguntar todo. Que no pasa nada por callarnos, de verdad, que no pasa nada por hacer un poco de silencio. Preguntar en otro momento o preguntarlo de otra manera o escribirlo en otras circunstancias y hacer silencio también en nosotros mismos. Estamos ahora en una sociedad, y nos incluimos todos, donde nos dejamos llevar por lo inmediato. A mí no me gusta un pantalón vaquero que me he comprado, da igual, mañana voy y le cambio por otro, no pasa absolutamente nada. A mí me acaba de llegar esta información y no la voy a contrastar, directamente la voy a retuitear, y eso lo estamos haciendo prácticamente todos los días y a todas horas, ¿no? No, vamos a hacer un poquito de silencio, vamos a pensar, da igual, y si se nos ha pasado el tuit, que se pase, ¿qué más da? Y si no he preguntado algo que a lo mejor podía hacer daño con esa pregunta, a lo mejor era muy buena para los espectadores, pero a lo mejor para la circunstancia personal de la persona que tengo enfrente no es bueno que yo le pregunte eso en este momento, pues me voy a callar. El silencio yo creo que también es importante, ¿no? Que al final es lo que decía hace un ratito, ¿no? E intento, ojalá lo consiguiera, pero intento que esté presente en mi vida, en el día a día. Es tener a Jesús a mi lado. Y si tengo que imaginármele, pues me lo imagino, ¿no? Me hago ahí su figura para tenerlo más presente todavía, ¿no? ¿Qué haría él? ¿Cómo comunicaría él? ¿Cómo viviría esta experiencia él? ¿Cómo la vive, en definitiva? Que está aquí, está presente y está vivo. Pues qué bonito terminar esta entrevista hablando de Jesús, además con esta naturalidad. Y a mí, al escucharte, como decías y tal, se me han venido las imágenes de la serie de Chosen. Que yo no sé si tú estás siguiendo la serie, ¿qué te parece? Sí, pues la estoy siguiendo. Me costó al principio. El primer capítulo me costó mucho, me gustaría volver a verle y retomarle, ¿no? Pero oye, que sí, que la estoy viendo además con mi hija mayor. Yo creo que es una serie... A ver, yo desde el punto de vista teológico, el actual secretario general de la Conferencia Episcopal, don César García Magán, monseñor García Magán, me ha dicho más de una vez que estudie teología. Tiene toda la razón, pero ahora mismo no puedo, ¿no? Pero sí me gustaría, entre otras cosas, pues para analizar las cosas mucho mejor. Llegar a ese momento sí tiene que llegar. Pero a lo que voy es que la serie desde el punto de vista teológico no tengo ni idea, pero desde el punto de vista de la transmisión, de la comunicación, de la belleza, bueno, me parece una serie que está muy bien hecha, pues no sé, me está llegando y compartirlo con una adolescente joven, como es mi hija mayor, vivirlo con ella pues está siendo muy bonito, porque yo creo que hay una franja de edad a la que Jesús de Nazaret, presentado de la manera que se nos presenta en la serie de Chosen, yo creo que es muy bueno. Yo creo que es bueno, ¿eh? Pues María Ángeles, muchísimas gracias por este ratito de tranquilidad, de calma, en el que hemos podido hablar de comunicación, pues de esta manera tan cordial, pero sobre todo partiendo de tu corazón y de tu experiencia, porque realmente nos has dado un montón de pinceladas de cómo comunicar de una manera apasionada, pensando en el otro,
desde la escucha, desde un ámbito ampliamente coral, en equipo, el sentirnos familia y sobre todo la presencia de Jesús y de la Iglesia y de aquellos también que no están en la Iglesia, que están en las periferias y que aparecen en tus programas y desde luego en tu trayectoria vital. Así que muchísimas gracias. También muchas gracias por el cariño con el que tratas, yo creo que bueno, a todos, porque todos nos sentimos muy bien, pero especialmente, por ejemplo, nosotros, la canonización del Padre Damián, que estuvieron nuestros superiores generales, o tu colaboración en la revista 21, en el centenario de 21, bueno, en tantas cosas que te unes a diferentes familias porque tú eres universal y también estás dentro de nuestra familia. Así que muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Fernando. Aprovecho para decirte que tú también estás en mi vida. Siempre me has demostrado tu generosidad, tu cariño, tu buen hacer desde el punto de vista profesional, periodístico también, desde luego. Y sobre todo, por una entrevista que hicimos hace un tiempo en Frontera, es que no recuerdo exactamente lo que me dijiste, cómo fueron las palabras, pero sí el mensaje, ¿no? Esa generosidad de estar abierto, de no haber competencia entre nosotros, entre los profesionales, que más aquello esté en Radio Nacional o en Televisión Española, para que pueda hablar bien y pueda venir al programa y hablar una persona que está en COPE, que está en 13, que está en Canal Sur, como es el caso de Susana, o que está en el diario El País. No somos competencia, estamos todos para comunicar y para hacerlo lo mejor posible. Y eso me lo recordaste tú no hace mucho tiempo. Así que gracias. Y gracias por invitarme. Estoy al otro lado y de vez en cuando pues es bonito. Gracias. Pues nada, muchísimas gracias a ti y ojalá que también tus palabras animen a otros a irse al mensaje del Papa, porque ahí tenemos una escuela para aprender a comunicar, a escuchar y a esa comunicación cordial. Hasta siempre, María Ángeles. Gracias, Fernando. Gracias a todos. Si te ha gustado esta entrevista en Cruzando Fronteras, te animamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des a like y que actives la campanita.